Estaba en clínica, a ver. Bueno, hoy vamos a hacer una clase cortita. Tiene que ver sobre lo que es terapéutica, el cursillo de enfermedades suprarrenales. No sé si se está viendo, voy a ver si pongo presentación. Eso, A ver, un rato. ¿Te ve ahí? sí, doctor. Ok. Bueno, existen enfermedades, son enfermedades raras en realidad. Tanto la enfermedad, digamos, de Cushing o síndrome de Cushing, así como la insuficiencia suprarrenal. Ambas entidades están clasificadas dentro de las enfermedades huérfanas y raras, si es que queremos hacer una clasificación, digamos, en relación al número de enfermedades que rodean al ser humano. Y es importante recordar primero desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Que estas glándulas suprarrenales, ustedes recuerdan, anatómicamente están encima del riñón, de ahí que es el término. Y esta ubicación encima del riñón pues es una ubicación, digamos, bien estratégica y se divide básicamente en dos capas. Como ven ustedes, la médula, donde se producen hormonas, y la corteza. Ahora, de todas maneras, el sistema endocrino no solamente está relacionado con hormonas, sino también con el sistema nervioso simpático. De tal manera que muchas de las acciones y de la secreción de estas hormonas no se van a dar de manera, digamos, directa relacionada solamente al estímulo de la ACTH, sino que va a tener dentro de su mecanismo y funcionamiento todo el sistema nervioso simpático. Esta glándula, entonces, como hemos mencionado, tiene dos capas principales, ¿verdad? La corteza y la médula. Dentro de la corteza vamos a tener que existen zonas. Por ejemplo, esta es la zona glomerular. La zona glomerular va a secretar la aldosterona. La aldosterona es una hormona, como todos ustedes saben, que regula, ¿no es cierto?, el intercambio sodio-potasio. ¿Cómo regula este intercambio sodio-potasio a nivel del riñón? Pues induce la reabsorción del sodio y la salida del potasio. Este punto es importante porque ustedes tienen que tomar en consideración que la fisiopatología, por ejemplo, del incremento, ¿no?, de la producción de la aldosterona, vamos a tener enfermedades de la suprarrenal en las que va a haber un aumento de la aldosterona. Por consiguiente, si hay un aumento de la aldosterona, vamos a tener un incremento en la reabsorción del sodio y una salida del potasio. La salida va a ser extrema, por consiguiente va a haber hipocalemia con hipernatremia. También la aldosterona mantiene la presión arterial estabilizando el líquido del organismo. Es lo que funcionalmente hace la aldosterona. Hay otra capa que se llama la fascicular, como ven ustedes, donde se está secretando el cortisol. El cortisol es una hormona muy importante para el funcionamiento del cuerpo, ya que muchas de sus acciones, tanto a nivel positivo como a nivel negativo, cuando no la hay, pues están relacionadas con una alteración sistémica. ¿Y qué hace el cortisol? Normalmente trabaja produciendo glucosa, actúa a nivel de, digamos, el tejido graso, realizando lipogénesis y también lipólisis. Pero no solamente eso, interviene estimulando, ¿no?, el crecimiento, pero también ayuda a la formación de proteínas estructurales y también el cortisol ayuda al cortisol, perdón, al calcio a fijarse en el hueso. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, alteraciones a nivel del cortisol, entonces vamos a tener alteraciones a nivel de la glucosa, alteraciones a nivel de lípidos, alteraciones a nivel, digamos, de proteínas estructuradas, pero también, obviamente, hay enfermedades que van a alterar todas estas capas.
La otra zona es la zona reticular, como ustedes saben, va a secretar pues, lo que se llaman los andrógenos en la suprarrenal, y son dos, dihidroepiandrosterona, que induce el crecimiento, y la androstenodiona, que ayuda a desencadenar la pubertad. Recuerden ustedes que la pubertad se desencadena por acción de estos hormonas, digamos, andrógenas que la suprarrenal le da. Pero también vamos a tener en la médula, donde vamos a tener hormonas como las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Zona glomerular, que produce aldosterona, que es regulada también por el sistema angiotensinógeno, y ambos, la aldosterona como el sistema de la angiotensinógeno 2, tienen que ver con la regulación del potasio. En la zona fascicular, nuevamente, tenemos el cortisol y es estimulada por la ACTH, esta hormona que viene desde la hipófisis. Pero también vamos a tener, perdón, en la zona reticular, que va a ser también estimulada por la ACTH. Entonces, como ven ustedes, si yo tengo una, un aumento en la producción de la ACTH, pues voy a tener un aumento en el cortisol, un aumento de la dihidroepiandrosterona, por consiguiente va a haber clínica, estamos hablando entonces del síndrome de Cushing. Y si hay deficiencia, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que el cortisol disminuye, va a haber hipoglicemia y también alteraciones desde el punto de vista puberal. Entonces, tanto los mineralocorticoides y los glucocorticoides son reguladas de forma independiente. Recuerden ustedes que cuando hay un aumento y un exceso de angiotensina 2 puede causar hipertrofia, pero solo de la zona glomerular. Y existen enfermedades que se mencionan aquí. Y es lo que vamos a ver entonces, ya desde el punto de vista de patologías. ¿Qué cosa es el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing, como su propio nombre lo indica, es poco común. Les había mencionado que la incidencia es mínima. Miren, al año 2.3 millones y somos miles de millones de personas. Se ha visto que es más frecuente entre 3 y 10 por encima de lo que es los varones. ¿Cuál es la causa del síndrome de Cushing? La causa del síndrome de Cushing más importante es exógena, es por consumo de corticoides. Pero en esta clase no necesariamente vamos a hablar sobre este consumo de corticoides, porque si el Cushing es un consumo exógeno, regulando y volviendo, digamos, a tratar de estimular la producción del cortisol por nuestro organismo, se va dando corticoides que se van disminuyendo y con el tiempo se mejora y se puede recuperar esa supresión que hay del eje. Es la causa exógena del síndrome de Cushing. Pero lo que vamos a hablar en esta clase es el síndrome endógeno, es decir, la producción de cortisol. Es la causa y cuya causa más frecuente es la enfermedad de Cushing. Pero también vean ustedes, hasta un 20% pueden ser tumores que están fuera del eje de la ACTH y del cortisol, son ectópicos que pueden formar ACTH. ¿Cuáles son entonces las causas? Vamos a ver que las causas se pueden dividir desde el punto de vista de dependientes de la ACTH. ¿Qué quiere decir? Que existe una producción a nivel, digamos, sea hipofisiario o ectópico. Por ejemplo, ¿cuál es la causa más frecuente, perdón, del síndrome de Cushing endógeno? La enfermedad de Cushing. Tienen que saber diferenciar. El síndrome son signos, síntomas que una persona tiene Cushing, es decir, la pletora facial, la rubicundez, eh, una obesidad centrípeta, puede haber equimosis, disminución del tejido celular subcutáneo y aumento de la grasa visceral. Entonces, lo típico que se ve en un Cushing. Y hablamos de enfermedad cuando existe una tumoración a nivel de la hipófisis. Si está fuera de la hipófisis, entonces no podríamos hablar de enfermedad de Cushing, sino decir, digamos, enfermedad por ACTH ectópica. ¿Y cuáles son estas ACTH ectópicas? Tumores neuroendocrinos malignos o también tumores neuroendocrinos benignos. Entonces, podría ser que se trate también de un tumor que produce ACTH ectópica, que no está en relación a la hipófisis, donde cuando se produce la tumoración se llama enfermedad de Cushing. Entonces, pero también puede haber otros tumores, ¿ah? Incluso puede haber ectopía de la hormona liberadora de la ACTH que está en la hipófisis.
¿Cuáles son las enfermedades que pueden producir entonces ACTH fuera de la hipófisis, pero que no se llama enfermedad sino síndrome? Feocromocitoma, cáncer medular de la tiroides y tumores neuroendocrinos. Y dentro de los ACTH independientes, es decir, ninguna de estas causas, vamos a tener que generalmente es entre un 20 y 30% del total. La mayoría de las veces se ve que hay adenomas en una de las suprarrenales, ¿no? Por eso es del 10 al 22%, y puede haber causas, una de ellas es carcinoma, es rarísimo porque los pocos casos que he visto de carcinoma generalmente no producen hormona ACTH, pero la literatura dice que puede ser hasta un 5 o 7%. Pero también pueden provocar macronodulaciones e hiperplasia adrenal. Existen otras causas mucho más raras. Por ejemplo, enfermedades donde hay alteración de receptores aberrantes de la proteína G, producción autocrina de ACTH, y también historia familiar, ¿no? Esporádica de estas patologías. Sin embargo, como ustedes ven, tanto la hiperplasia bilateral macronodular como la micronodular viene a ser casi la, digamos, cuarta parte de los tumores. Pero hay que mirar siempre el adenoma dentro de la suprarrenal o un carcinoma. También hay otros síndromes, ¿ah? Síndrome de hiperpigmentación nodular, tenemos el complejo de Carney y también tenemos otras causas, por ejemplo, el síndrome de Mascún-Alpich, ¿no? O sea, puede haber estas rarezas, como ven ustedes, como la nodulación primaria que pigmenta al paciente y que puede producir ACTH, y no necesariamente es un tumor dependiente, ¿no es cierto?, de la ACTH conocida. Muy bien, desde el punto de vista entonces fisiopatológico y desde el punto de vista epidemiológico están viendo que cuál es la primera causa de tumores ACTH independientes, adenomas unilaterales adrenales, que eso se ve con poca frecuencia, pero es la segunda causa. ¿Qué hacemos si tenemos un paciente que tiene síndrome de Cushing? Primero, para mencionar que tiene síndrome de Cushing, tenemos que demostrar que tiene este síndrome un aumento en la producción del cortisol. Para eso existen pruebas de laboratorio. La más simple, la menos sensible también es pedir el cortisol pues, en sangre en la mañana. No necesariamente este cortisol va a ser, digamos, muy elevado, pero a veces es necesario ver un cortisol libre en orina de 24 horas o también, como ustedes ya seguro han escuchado en una clase teórica, eh, ver la posibilidad de que este paciente tenga cortisol en orina, que juntamos 24 horas por encima de un rango normal, porque el pulso o la secreción del cortisol, que estaba dado obviamente por un feedback a partir del cortisol hacia la ACTH, se rompe. Entonces, ustedes no voy a repetir toda esta clase teórica, pero recuerden que cuando la ACTH ante un síndrome de Cushing es mayor de 10, pues estamos hablando de que es dependiente y hay que tomar una resonancia pensando que tiene un pequeño tumor a nivel, digamos, hipofisiario, que no siempre se encuentra. Cuando los adenomas son un poquito grandes, miren, desde el punto de vista de resonancia mayor de 6, ¿no es cierto?, milímetros, hablamos de mayor de 6 milímetros, entonces generalmente este paciente va a terminar en cirugía. Pero a veces no se encuentra, o sea, se hace una resonancia y no se encuentra en realidad dónde estaría el tumor. Para eso hay un tipo de imágenes que pueden complementar esa posibilidad. Y dentro de ellas está esta técnica, que es utilizar otra, digamos, otra sustancia que viene a ser el Octoscan, o también podemos entrar a medicina nuclear y pedir estos exámenes como el PET o el PET-CT para tratar de localizar dónde está esa tumor. Como ven, a veces no es tan simple como parece, porque la mayoría está entre 10, ¿no?, del borderline.
70% entonces de los casos es por este tumor que está en la hipófisis. Ya es raro que haya una hiperplasia corticotropa, aunque no tan raro, porque estamos viendo nosotros siempre casos que a veces no los queremos mirar, porque no necesariamente son simples, pero la mayoría son microadenomas, ¿no? Ahora, la hiperplasia glandular suprarrenal es por un ensanchamiento de la fascia fascicular y reticular. Se pierde el ritmo circadiano normal de la secreción de ACTH. Pero, como ven, tumores que ya no estén en la hipófisis, sino que estén fuera. Si yo tengo un tumor que está fuera, obviamente va a estimular la ACTH, como habíamos dicho desde antes. Son tumores generalmente malignos. Cuando son malignos, rápidamente la ACTH que se incrementa, hay una presentación de pigmentación y los pacientes son muy, muy hiperpigmentados. Pero un tumor que no sea maligno, cuando sea benigno, pues va a producir cierta clínica de manera, digamos, juiciosa o lenta, ¿no? No va, como en el caso de tumores malignos, a expresarse muy rápidamente. ¿Cuáles son estos tumores que están fuera del eje que pueden producir ACTH? A la cabeza están pues los tumores de pulmón de pequeño tamaño, pero también en un 35% tenemos tumores, digamos, que van a identificar los carcinomas tímicos, tumores como el carcinoma medular de la tiroides, el carcinoide bronquial, feocromocitoma, etcétera, etcétera. Muy bien. Si el tratamiento, entonces, ¿cuál es de elección en la enfermedad de Cushing o en todas aquellas tumoraciones que están dependientes del ACTH? La primera, y en realidad no diríamos la única, pero la más importante es hacer una cirugía unilateral, ¿no? Salvo que vamos a mirar ya también la resección que sea bilateral. Entonces, tendríamos que buscar, sería más raro que sea bilateral, pero puede haber hiperplasia, por ejemplo, de las glándulas. Y esta hiperplasia es bilateral, como ven, es macronodular. Entonces, la resección bilateral de las adrenales, pues obligaría a que, digamos, terapia médica, ¿no? Con bloqueadores de receptores. Cuando la tumoración entonces es ACTH dependiente, hay que entrar por el tejido, digamos, el seno esfenoidal. Ingresamos por ahí y localizamos el tumor que está produciendo un exceso de cortisol y eso se denomina enfermedad de Cushing. Entonces, la primera línea es la parte quirúrgica, ¿no? Es rarísimo que un paciente no se pueda de repente operar, ¿no? Porque no se localiza, el tamaño es muy pequeño que no deja ver dónde está esa tumoración. Pero, sin embargo, las consecuencias son un poco letales, no en el sentido de que, digamos, el paciente no se quiso operar. El paciente va a tener hipertensión, puede tener diabetes, osteoporosis, o sea, se toma en consideración todas las, digamos, patologías o concomitancias antes de la cirugía, pero la cirugía es la primera elección. Si no funciona la cirugía o no está indicado, el paciente puede decir que no quiere, o a veces no pueden operarlo porque la tumoración está en una zona donde realmente es complicado, entonces sale la radioterapia. Para esto hay radiocirugía estereostática, existen variables, ¿no? Pero que podrían decirnos si este paciente va a tener hipopituitarismo. Ahora, la cirugía bilateral de las adrenales, cuando vamos a tener tumores adrenales, la cirugía es laparoscópica. Es raro que tenga complicaciones, sin embargo, también se ha visto de que puede tener complicaciones permanentes como el hipocortisolismo o el síndrome de Nelson, ¿no? Podrían ser también o verse en estos casos. ¿Cuáles son las complicaciones? Ya que estamos hablando que la cirugía transfemoral es digamos, eh, la indicación para operar, estamos hablando de un tumor hipofisiario productor de ACTH, o sea, a nivel central. ¿Qué hay que hacer? Primero, evaluar. Miren, hasta 7% de los pacientes posoperados pueden tener fístulas, ¿no? El fluido del cerebro se entra al intra o posoperatorio, hay que tener mucho cuidado.
Por eso es que se ha visto meningitis, ¿no? A pesar del uso, se ha visto que la meningitis es una enfermedad que se da pues después de la cirugía. Es más frecuente, como ven ustedes. Por lo tanto, se tiene que usar profilaxis antibiótica. Otro, y no menos grave, es una trombosis venosa profunda, ¿no? Hasta 3,8, o un tromboembolismo pulmonar 3,5. Hipopituitarismo con una tasa del 0,9 a, digamos, al 93%. Entonces, es muy, muy amplio para mencionar que por, digamos, una cirugía puede haber un hipopituitarismo porque son tumores pequeños, salvo que el paciente ya esté cursando con insuficiencia renal, con hipopituitarismo, ¿no? O también puede ser transitorio. ¿Cómo hacemos el seguimiento después de la cirugía, ya sea transfemoral, la radiocirugía? Primero, medimos el sodio sérico los primeros entre 5 y 14 días de la cirugía. ¿Qué más vamos a medir? La T4, que normalmente disminuye en la primera semana, y esto es para identificar a los pacientes que tienen hipotiroidismo. Pido T4 libre, está bajo, ya sé que es hipotiroidismo, por falta de la, digamos, hormona. Y la medición de la prolactina es difícil, ¿no? En la forma aguda. ¿Cómo se puede ver eso? Después de un tiempito, todas las otras hormonas no se recuperan. Entonces, la pregunta es, ¿la medición de qué hormona en forma aguda de una insuficiencia, digamos, suprarrenal o un hipopituitarismo se va a dar? Entonces, ese es un marcador, el T4. Porque hasta que pidamos una resonancia, pues hasta 3 meses. Cuando decimos que remitió, ojo, no hablamos de curación a estos tumores, hablamos de remisión o recurrencia. Como les decía, no hay criterios, hay muchos criterios a favor, otros en contra. Sin embargo, para nosotros la remisión de la enfermedad la vamos a tener si la evaluación y la toma de cortisol sérico es menos de 5 microgramos por decilitro. O el CLU, recuerden qué cosa es el CLU. Entonces, el club viene a ser la medición, ¿no es cierto?, dentro de las 24 horas del cortisol que produce. Empezamos a tomar las 24 horas y luego durante los 7 días siguientes a la cirugía. No es inmediato, por si acaso. ¿Cuál es la cirugía, digamos, de segunda línea? No se pudo operar, no se localizó el tumor, el paciente sigue con Cushing. Es una adenectomía bilateral, cuando no se localiza el tumor o metástasis del ACTH. También como tratamiento de emergencia, ¿no? En enfermedades severas. Hay que repetir la cirugía transfenoidal cuando el paciente tuvo una resección incompleta. La radioterapia, como ven ustedes, es todavía desde el año 40. Fue usada en primera línea para el tratamiento de la hipófisis, y sobre todo la enfermedad de Cushing. Y esta cirugía se da en pacientes y a veces puede fallar, ¿no? La terapia médica vendría a ser el otro punto. Van a ver ustedes acá dentro de esta clasificación, ¿no? Si es radioterapia convencional, si es radiación ionizada, como te diga, digamos, averiguar exactamente dónde está la tumoración para que pueda entrar a radiarse. ¿Cuál es el tratamiento médico? Ya no radioterapia. Primero, lo que hay que hacer es preparar al paciente para la cirugía, siempre, ¿no? Luego de la cirugía, los pacientes con enfermedad de Cushing, con o sin radioterapia, podríamos decir entonces que ya hay una remisión. Cuando no se establece un diagnóstico o no hay candidatos de cirugía. Cuando una cirugía es insatisfactoria mientras se consideran otras posibles opciones, como la aderectomía bilateral. Para aliviar signos y síntomas en pacientes con metástasis por carcinoma renal, por ejemplo, también sirve. Inicialmente los síntomas son psiquiátricos que se hacen severos, como para hacer una investigación en realidad. ¿Cuál es el fundamento? Vamos a bloquear y reemplazar. El objetivo es la ablación de la secreción de cortisol y adicionar terapia con corticoides. Es requerido en pacientes con bastante variabilidad de la producción del cortisol.
además se necesita, eh, digamos, mayor dosis y se quieren dosis adicionales, por si acaso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Normalizar el nivel de cortisol que estaba todavía alto. Para eso tenemos tres grupos de medicamentos que van a actuar bloqueando la adrenal, drogas inmuno o neuromoduladoras, recuerden que estamos hablando de GABA, serotonina, somatostatina, y los antagonistas de corticoides, el mifepristone, que se pone siempre cada vez que hay necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero? Cirugía. No funciona, radioterapia. En tercer lugar, tengo tres medicamentos que me van a bloquear la secreción de, digamos, eh, del, eh, eh, del corticoide. Entonces, lo que hacemos es básicamente bloquear. ¿Cómo bloqueamos este exceso del cortisol? Con medicamentos que bloquean a nivel de la suprarrenal. Miren, lo que nosotros usamos, pues, usamos todavía el ketoconazol, como van a ver más adelante, eso ya está proscrito en Europa. Hay levoketoconazol, pero es un medicamento barato para nosotros, pero tiene un tema con digamos, con el tema hepático, es muy tóxico. Pero podemos usar también análogos de la somatostatina. Últimamente hay análogos, podemos usar incluso agonistas dopaminérgicos, pero también podemos usar un medicamento que bloquea el receptor del cortisol. Miren ustedes, acá están los estudios, ¿no? El ketoconazol, la metilapona, el mitotane, todos estos medicamentos van a actuar dentro de la glándula suprarrenal, interrumpiendo o modificando la esteroidogénesis. ¿Qué hacen? Los inhiben. Entonces acá está, digamos, los pro y los en contra. Los pro a favor, que sí sirve, funciona, hace que disminuya la producción de cortisol. Pero el problema está en el contra, por ejemplo, para el ketoconazol, si bien funciona, pero los efectos adversos gástricos son terribles, ¿no? Muchas veces puede incluso producir hepatotoxicidad, una disgracia a nivel, digamos, hepático. En los varones se ve que puede haber hipogonadismo, ¿no? Y hay varios efectos adversos. Por ejemplo, miren, la metilapona tiene hirsutismo, hipocalemia, en vez del mitotane también vamos a ver que puede haber una lipodistrofia, hay efectos, la mayoría de los medicamentos tienen efectos gastrointestinales. Puede haber, miren, ginecomastia o disminución de los glóbulos blancos. El etomidato, que también, miren, tiene acción junto con la cabergolina o el pasotride de manera directa, eh, cuando hay efectos adversos son astenia, ¿no? También se ha visto de que puede haber diarrea, náuseas, etcétera, polilitiasis e hiperglicemia. Entonces hay que considerar todo ello antes de dar tratamiento con cabergolina. Y los receptores del glucocorticoide, como el mifepristone, por ejemplo. Vamos a ver que las dosis son de 300 a 1200 y al igual que los otros medicamentos puede producir náuseas, vómitos, dolores articulares. Estos son los estudios del ketoconazol. Miren cómo actúa a nivel gonadal con impacto negativo en la función testicular. Aquí están siempre los estudios de ketoconazol que respaldan cómo después de un año van llegando a las metas, ¿no? ¿Cuál es la meta del tratamiento con el medicamento? Pues esté suprimido el cortisol. Pero, como les mencionaba, en el 2013, la FDA, que regula medicamentos en Estados Unidos, y la Agencia Europea advierten y dicen, un momentito, el ketoconazol es muy tóxico, es un agente fúngico y hay que tener mucho cuidado. Cuando estamos dando el tratamiento o antes de dar, midamos las enzimas hepáticas. Miren, se ha visto de un 2 hasta un 18% de los casos que puede haber esta producción. La alteración de la absorción intestinal cuando se administra con un inhibidor de bomba de protones, por ejemplo. La cabergolina, habíamos mencionado, también es un agonista dopaminérgico. Puede normalizar la secreción del ACTH. Recuerden que estamos hablando de enfermedad de Cushing o tumores que produzcan ACTH. Aquí están los estudios, entonces ese es el mecanismo de acción.
El medicamento estrella, entre comillas, es el pasireotide, ¿no? Medicamento que en algún momento tenía cierta particularidad. ¿Cuál es? Que actúa sobre aquellos receptores que tienen que ver con la producción, ¿no es cierto? Ya que es un tumor del cortisol, pero también tienen que ver con, digamos, no solo la producción de la hormona, sino el tamaño de la tumoración. Entonces actúan de manera dual, disminuyendo el tamaño y también la secreción. Este es un análogo de las somatostatinas. Miren, tiene alta afinidad por el receptor 5, que es el que tiene que ver con el crecimiento. Inhibe la secreción de ACTH de las células corticotropas. Como ven ustedes, se administra por vía subcutánea 2 veces al día y en pacientes con enfermedad de Cushing se da una dosis que va desde 300 a 1200. Como es lógico, ¿cuáles son los efectos adversos? Hiperglicemia, ¿no? Hasta un 72%. Gastrointestinales, no podía quedar fuera. Diarrea 58%, náusea 51%, dolor abdominal 24%. Y un aumento de las enzimas hepáticas, transitoriamente hasta un 29%. Muy bien. Y ya para cerrar esta parte del exceso en la producción, ¿no es cierto?, de hormona de crecimiento, tenemos el mifepristón. El mifepristón es útil en Cushing ectópico, ¿no? Y no son son muy raros los casos en realidad para decir, bueno, mire, este es un estudio con 20 pacientes nada más. Entonces, el mifepristone es un antagonista no selectivo de alta afinidad de los receptores del glucocorticoide. Entonces, el cortisol actúa a nivel del receptor para incrementar cualquier función. En este caso, el mifepristone hace una acción, digamos, no negativa, pero sí lo que hace es captar el receptor, antes que el receptor, la unión con el cortisol de tal manera que lo disminuye. Eso se llama bloqueo. Están los estudios. Muy bien. Vamos a ver entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. No se me duerman, que todos estamos de sueño. Ya acabamos, faltan unas 6 diapositivas. ¿Qué hacer en el caso contrario? Recuerden que hemos hablado de un exceso en la producción de cortisol. Ahora vamos a hablar de una insuficiencia suprarrenal. ¿Qué cosa es insuficiencia suprarrenal? Desde el punto de vista semántico, semiológico, quieren llamarlo así, es una inadecuada producción, acuérdense de la glándula y las zonas, ¿no? Corteza y médula. En la corteza, básicamente corticoides, mineralocorticoides como la aldosterona o ambos. Entonces, desde el punto de vista de la fisiología, van a ver que el estrés normalmente activa el hipotálamo y este produce la hormona liberadora de la ACTH que actúa a nivel de la hipófisis. Y hablamos de la ACTH que va a actuar sobre básicamente la glándula suprarrenal para producir cortisol, que es la hormona más potente. Este cortisol va a inhibir tanto en la hipófisis, pero también en el hipotálamo que se siga secretando cortisol. Ese es digamos, la función normal. Pero si yo tengo un problema con la falta de producción de cortisol, el problema lo puedo tener aquí en la glándula. A eso se llama, como van a ver ustedes, eh, enfermedad de Addison. Cuando el problema está en la glándula. Cuando el problema está en el hipotálamo o en la hipófisis, se habla de insuficiencia suprarrenal secundaria. Y como van a ver ustedes, en la primaria, en el Addison, generalmente, ¿qué vamos a tener? Perdón, nos pasamos. Que vamos a tener enfermedades. Y estas enfermedades básicamente son de causa aguda, justo hubo una hemorragia, justo en las arterias que llevan la sangre a las glándulas suprarrenales. Una causa rarísima, pero puede haber. Enfermedades autoinmunes, ya que estábamos hablando entonces de la enfermedad de Addison. Autoinmune, sustancias que van a atacar directamente, ¿no?, a las células que fabrican cortisol. Entonces, esas son enfermedades, una de ellas es la adrenalitis autoinmune. Hay enfermedades, y en nuestro medio se ve con frecuencia, enfermedades infecciosas que van a
ir a la glándula suprarrenal y van a dejar que ésta deje de producir y funcione, obviamente, las hormonas que tiene que producir. Otra causa son metástasis, por ejemplo, linfoma o algunos medicamentos. Dentro del tratamiento, por ejemplo, de la enfermedad de Cushing, vamos a usar muchas veces eh, medicamentos que van a inhibir la producción. Aquí no. Aquí lo que vamos a ver son patologías en las cuales el cortisol está bajo. Pero también vamos a mirar acá cuando la etiología es en el hipotálamo, cómo es que disminuye la glándula, ¿no es cierto? Cómo es el estrés cuando la etiología es del- de la hipófisis. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, obviamente un tumor que es sangre y eso puede ocasionar apoplejía en la pituitaria. Una cirugía, ¿no? Paciente ingresa por algún traumatismo, alguna cirugía que los neurocirujanos están realizando, puede ocasionar también, digamos, enfermedades por la manipulación. Pero también hay otra enfermedad autoinmune, ¿ah? En la que existe hipofisitis, ¿no? Esta es una enfermedad autoinmune. Si es hipofisitis, va a la hipófisis, por consiguiente, entonces vamos a tener alteraciones de la hormona, digamos, tiroidea. Vamos a tener alteraciones también del cortisol, de la hormona de crecimiento, etcétera. Pero hay medicamentos, ¿no? Por ejemplo, vean ustedes, el acetato de migestrol, es un medicamento que puede, de alguna manera, cuando lo utilizan, producir insuficiencia suprarrenal. Muy bien, entonces, ¿cuándo sospecho? Cuando, o la clínica, ¿no? Paciente que ha tenido TBC, paciente que ha tenido VIH, entonces tranquilamente puedo sospechar que se está instaurando en él un cuadro de insuficiencia suprarrenal. Mido el cortisol si sale menos de 3, entonces pido ACTH, si esta sale elevada, entonces es una insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Qué hacemos si sale menos de 19? Hay que hacer una prueba de estímulo, de estimulación rápida con ACTH, ¿no? Y si sale anormal, pues entonces estamos hablando de que esta es una insuficiencia suprarrenal primaria, pero sería secundaria. ¿Qué es crisis suprarrenal? Crisis suprarrenal cuando de pronto la producción de cortisol o la terapia de reemplazo que estemos usando hace de que el cortisol falle. ¿Cómo se caracteriza? Es una crisis adrenal, fatiga, se caracteriza por pérdida de peso, momentos antes ha estado de repente comiendo desesperadamente, pero va cambiando cuando es primaria, ¿no? Cuando es enfermedad de o crisis adrenal en el año, va a cambiar, van a ver todo pigmentado el paciente. Y se va a caracterizar porque hay hipotensión, dolor abdominal y delirio. Este paciente obviamente necesita ser, eh, digamos, eh, evaluado y ver la presión glucosa y si está baja, mirar si es un paciente con crisis suprarrenal y colocar la hidrocortisona. Este tema es importante para diferenciar, ¿no? Mire, aquí tenemos que el problema está a nivel no de la glándula suprarrenal. Entonces estamos hablando, cuando el problema es así, actúa el túbulo contorneado distal que tiene que retener fluidos, retiene sodio y excreta potasio. Y entonces ese es el tema cuando la alteración es a nivel renal. Aquí, cuando el problema es en la suprarrenal, entonces vamos a tener una retención de potasio y el sodio disminuye. Por consiguiente, habrá trastornos de sensorio y problemas que van a estar relacionados a una crisis suprarrenal, hipocalemia, hipotensión y hipoglicemia. ¿Cuál es el manejo farmacológico de una crisis suprarrenal? Obviamente, el paciente se hospitaliza, le tenemos que sacar el cortisol. Siempre recuerden sacar el cortisol antes de iniciar la hidrocortisona. Medir la presión y se empieza a dar hidrocortisona como terapia de reemplazo. Se da 100 miligramos cada 8 horas cuando está en crisis el paciente. Si no, se da hidrocortisona por vía oral también, pero hay que tener mucho cuidado si el paciente está delicado, entonces es mejor dar por vía endovenosa. Eh, bueno, eso era todo lo que quería comunicarles. No sé si hay alguna pregunta, por favor me la indican. ¿Alguna pregunta?
No, Bueno, doctor. No. vamos a llamar lista rapidito. Carlos Joaquín Malca, Presente, doctor. Buenas noches. ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días ahorita. Leonardo Blitas, ¿está Leonardo? Ya se durmió, pero. Georgette Borja, Presente, doctor. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marco Antonio Rodríguez, Presente, doctor. Andrea Flores, ¿no? Ya la llamé. Sí, doctor, presente. Ok. Héctor Chávez, Presente, doctor. Buenas noches. ¿cómo te va? María Ángela Magallanes, bueno, Valeria Chau, Presente, doctor. Buenas noches. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Renzo Chávez, Presente, doctor. Buenas noches. ¿qué tal? José Alberto Bendezú, Presente, doctor. Buenas noches. ¿cómo le va? Daisy Cristina, Presente, ¿está? doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Fátima Lucía, Presente, doctor. Buenas noches. ¿cómo le va? Emily Flores, Presente, doctor. Buenas noches. ¿qué tal? Alison Macote, Presente, doctor. Buenas noches. ¿qué tal? Catherine Tipula, Tipula, ¿no? ¿Está? Ok. Marco Antonio Rodríguez Álvarez, ¿no? Sí, doctor, presente. Eliana Orbezo, Buenas noches, doctor. Presente. ¿qué tal? Renzo también lo llamé, ¿no? Ah, Doctor, llamado a Renzo disculpe, Suárez, doctor. mi Eliana, Ya, Renzo compañera, Suárez todavía. mi compañera Catherine Tipula está en la llamada, pero está con el micrófono prendido, pero no suena, pero está ok, presente. listo, no hay problema. Muy bien, listo, Andrea. Entonces, Doctor, doctor, disculpa, no había podido encender el micrófono. Soy María Magallanes. ok, ok, ya, listo.